Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora que nos estén sintonizando. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa que hemos denominado Control Art, un clic al arte que se hace en el estado de Michoacán, con artistas michoacanos y evidentemente pues también invitados que tenemos de otras regiones que vienen aquí, nos enseñan sus disciplinas y nos enseñan algo más. Y bueno, pues esta noche estamos de súper lujo también, como todos los viernes, y pues le doy la cordial bienvenida a nuestros invitados, Ireri, que está, mucho gusto, ¿cómo estás? Y Oscar Tapia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis, buenas noches, Ireri, un placer, gracias por la invitación y desde luego con mucho gusto y dispuesto y puesto para lo que ustedes digan. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están sintonizando aquí en Controlar? Pues muy contentos, también muy agradecidos por la compañía de nuestro Oscar Tapia Campos. Estamos aquí en este viernes 23 de febrero 2023 celebrando nuestro capítulo 177 con el maestro Oscar. Y bueno, pues cada día, o bueno, cada viernes es un capítulo más y eso implica más cantidad, ¿verdad?, de transmisiones y pues poder cumplir más es pues bastante satisfactorio. Recordarles que ya estamos en YouTube, por si nos pueden seguir, suscribirse, nosotros estamos muy contentos y también pues a la expectativa también de lo que las personas puedan opinar, comentar o compartirnos respecto a eso, pues aquí Controlar, estamos muy contentos por eso. Entonces, pues muchas gracias y maestro, muchísimo gusto, es un gran honor tenerlo aquí con nosotros y bueno, pues ya tendremos esta hora para platicar sobre usted y toda su trayectoria que en verdad es muy, muy amplia y pues hay que enriquecernos del periodismo cultural, que es parte de lo que usted ha trabajado hasta ahora. Pues sí, muchísimas gracias, les decía, efectivamente durante mucho tiempo estuve en ese ámbito del periodismo cultural, un periodismo que llegó a ser muy importante en el estado de Michoacán y obviamente en la República Mexicana, periodistas culturales de cuando el periodismo era una competencia. Todos los días salíamos a ganarnos la partida. Realmente nos movía una pasión y no importa si el de otro medio o del mismo medio, un compañero del mismo medio, era muy nuestro amigo. Yo literalmente salía a romperle la madre al otro y el otro salía a romperme la mía. Muy bien, bueno, pues aprovechamos el saludo, ¿verdad? Para invitar a toda la gente que nos está observando en otras localidades también. Y sobre todo, queremos hacer aquí nada más una ligera aclaración, Ireri, dame oportunidad de hacer esta aclaración. Fíjate que por cuestiones de técnicas, vamos a tener que dejar el YouTube posterior, es decir, no estamos entrando directamente al YouTube porque hay unos detalles ahí que todavía no se resuelven, pero terminando la sesión, inmediatamente subimos el video y seguramente ya nos podrán ver en todos lados, igual que nos estén poniendo like para que nos estén siguiendo. Y bueno, pues maestro Oscar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a Controlar, a platicar, y bueno, pues qué bueno que ya nos das un ligero adelanto de lo que vamos a estar platicando. Pero antes, déjame pedirle a Ireri que nos explique, que nos hable un poquito de la trayectoria de este ilustre personaje que tenemos el día de hoy. Adelante, Ireri, es todo tuyo. Gracias. Pues voy a dar lectura, espero que sea muy breve, de nuestro invitado Oscar Tapia. Él es periodista, gestor y promotor cultural, es originario de Curimeo, Panindícuaro, Michoacán. Sus primeros años pues los vivió en Curimeo precisamente y la secundaria y la preparatoria la llevó en Tuxpan, Nayarit. Estudió contabilidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y posee un certificado como locutor de radio y televisión y también trabaja con la crónica y la poesía.
El periodismo le ha permitido conocer, tratar y convivir con artistas e intelectuales de muy diversas expresiones, lo que le permitió hacer periodismo que apuesta por lo artístico, tradicional y las culturas. Laboró en El Sol de Morelia durante 29 años en la sección de cultura, pero también estuvo en el periódico Esto, El Sol de México y El Occidental de Guadalajara, entre 70 periódicos más aproximadamente. En la radio estuvo en XEI, en Grupo Asir y Radio Ranchito. En la televisión estuvo en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y en CB Televisión, principalmente en ámbitos culturales y deportivos, la crónica, el comentario, análisis y crítica. Como cronista se ha interesado por las costumbres, tradiciones, expresiones culturales, personajes sucedidos, anécdotas, cuentos, leyendas y hechos históricos. Sus conductos para hacer crónicas son diversos. También recurre al corrido, el romance, el poema, tanto en verso libre como clásico, el relato, la reseña, la estampa, la viñeta literaria, la prosa, el cuento, la nota, la entrevista, el reportaje, el artículo y el ensayo. También no nos podemos quedar sin mencionar que fue acreedor al Premio de Periodismo Cultural y el Premio de Periodismo en el género de reportaje, cuyos jueces fueron miembros de la Universidad Iberoamericana, y también una mención honorífica a la par de Leopoldo González Quintana por ser considerados los mejores trabajos periodísticos de todos los géneros. Eso fue durante los años 90. Y bueno, pues ahí está una parte del trabajo en la búsqueda aquí de nuestro invitado Óscar Tapia. Y bueno, pues es muy interesante porque pues aquí Luis y yo nos hemos dado a la tarea, obviamente, de estudiar, de leer, conocer un poco de su trayectoria, maestro, y pues sobre todo saber que nos compartas esta parte de la vida que lo llevó a interesarse en este trabajo del periodismo, de la radio, la televisión. ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, fíjense ustedes, yo soy un radioescucha por excelencia. Nací, como lo dicen, en Curimeo, Michoacán. Ese pueblo no tenía luz eléctrica, no tenía agua potable, no tenía pavimento, no había teléfono, etcétera, etcétera, ya se han de imaginar. Entonces, mi conexión con el mundo era la XCW, la voz de la América Latina desde México. Entonces ahí escuchaba en un radio, yo tengo un radio todavía, un radio colorado, esos de 1957, todavía funciona, y ahí escuchaba a los grandes locutores, a Pepe Ruiz Vélez, al Dr. Icú, a Manuel Bernal, etcétera, Tío Polito. Y entonces yo escuchaba esas voces y me hacían mucho ruido. ¿Cómo es posible de que una cajita me platicaran, me contaran tanto, provocaran mi imaginación y me hicieran viajar desde un pueblito donde cuando teníamos cine era porque llegaban unos gitanos y nosotros teníamos que llevarnos una silla para sentarnos y nos proyectaban las películas en una sábana blanca, en una manta. Cuando yo escuchaba la radio, sentía que era algo mágico, algo extraordinario, algo sensacional, y no tenía la menor idea de cómo podía producirse ese sonido, cómo podía transmitirse eso, cómo me llegaba desde la capital del país hasta ese pueblo, en donde en tiempo de lluvias teníamos que salir en burro y a los burros les llegaba luego hasta la panza, o si salíamos caminando, los lodazales nos llegaban arriba de la rodilla. Yo soy hijo de migrantes. Mi padre era bracero. El bracerismo se dio allá en aquellos años 50, 40, etcétera. Antes se contrataban por un tiempo, se iban y estaban allá. Después ya vino cuando la época en la que se iban de contrabando. Entonces, para mí era terrible despertar y que mi padre ya no estaba, porque no quería que lo viéramos irse. Y entonces sufríamos muchísimo porque no sabíamos si estaba vivo o había muerto, porque lo agarraban y volvía a intentar pasar a los Estados Unidos, etcétera.
Todo esto que les digo es porque de ahí nace mis inquietudes, ¿no? Y antes de los 10 años yo dije que jamás, jamás sería bracero, jamás sería migrante, al menos no hacia el extranjero, y que nunca le trabajaría a los gringos. Yo era de aquellos, después ya como muchacho, de aquellos que decíamos las aguas negras del imperialismo yanqui, socialistas, ¿no? Dicen que ser estudiante y no ser socialista es un error hasta biológico, ¿no? Pues cuando salgo de mi pueblo a la secundaria me fui a Tuxpan, Nayarit, sin conocer más nada. Yo conocía Parindícuaro y conocía Zacapo. Bueno, y eso de conocer era mucho decir, ¿no? Cuando salgo de mi pueblo porque me ofreció una tía abuela irme a estudiar, llegamos a Ario de Rosales, o sea, dieron vuelta al Michoacán y llegamos a Ario de Rosales. Contextualizo para que sepan de dónde salí, ¿no? O sea, no conocíamos las estufas de gas, por ejemplo. A lo que más llegábamos era conocer una estufa de petróleo y todo se cocinaba con leña y nos iluminábamos en la noche con petróleo. Cuando llegamos a Ario de Rosales, comí el pescado más sabroso de toda mi vida y la crema más rica. Ese pescado que me sirvieron 2 pescaditos abiertos a la mitad, pero ya en Tuxpan, Nayarit, un día me mandaron al mercado y me di cuenta que ese pescado se llama salchicha. O sea, a mí me dieron 2 salchichas y yo creí que estaba comiendo pescado. Lo platico porque ese era el mundo en el que yo vivía, o sea, desconectados totalmente del mundo y todo era a través de la radio. Y escuchar a Manuel Bernal, el declamador de América, con esa voz extraordinaria, me llevó a querer ser declamador. Pero ya después en la secundaria, un día me fui de pinta y andaba yo nadando en el río San Pedro Mezquital, allá en Tuxpan, Nayarit, y ahí andaba una muchacha, una sirena ahí nadando, ¿no? Y me llamó y entonces fui y empezamos a juguetear a chacualadas de agua, pero yo no sabía que esa muchacha era una novia, pues novia, ¿verdad? De mi maestro de literatura, mi maestro de español, no de literatura, de español. Total, que al día siguiente que llegué, el maestro me dice, joven Campos, la tarea. Y me dice Ana Luisa Tejeda, una compañera que estaba a un lado mío, y se nos dejó un poema. Y me paré, payaso como siempre. Banderita, banderita, banderita tricolor, madre querida, madre adorada, vamos al cine, tú pagas la entrada. No, pues nada más hizo esto y todos mis compañeros se abalanzaron y me dieron pamba, se dice allá, y acá se dice zape, ¿no? Cuando volteé, vi que la chamaca, mi compañera estaba llorando, le dije, ¿te pegaron? Dice, no, te pegaron a ti. El profesor había puesto de acuerdo a los chamacos, enojado porque yo andaba en el río con su novia, para que me golpearan. ¿Sí? Entonces, eso, cuando salí de ahí, salí con tanta rabia y me fui a meter a una librería. Y entonces me encontré con un poemario extraordinario de poeta juvenil, Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Me lo bebí y a partir de ese momento empecé a leer mucha poesía. Poesía, que 500 poesías de amor, etcétera, 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 y leía poesía todos los días. Y entonces quise ser poeta y quise ser locutor. Después me expulsaron de todas las secundarias federales de Nayarit, porque un día vi que iba el maestro de español, Manuel Ibarra López, sus iniciales son 1000, le decíamos el 1000, entre los chamacos, me incliné, levanté un elote, de un elote que se habían comido ahí, y ¡zas! Le pegué en la cabeza y lo noqué. Me echaron fuera de todas las secundarias. Eso me llevó a estar en una escuela secundaria para trabajadores, siendo un niño con puros trabajadores, entonces me trataban de maravilla.
y ahí empiezo hasta que llegué a la prepa, me convertí en dirigente estudiantil, me mandaron desaparecer en la época en que el candidato a la presidencia era Porfirio Muñoz Ledo, ¿sí? No, o era López Portillo, iba Porfirio Muñoz Ledo como presidente del PRI, más bien, ¿sí? Y yo estoy en ese movimiento porque el candidato a gobernador del estado de Nayarit por el PRI era Rogelio Flores Curiel, uno de los coroneles que iban al mando de un pelotón la noche a Tlatelolco el 68. Y de Coamiles, Nayarit, desaparecieron en ese entonces, cuando yo era pues un niñito, ¿no? Desaparecieron 14 jóvenes estudiantes de la UNAM. Entonces nosotros, fue un movimiento que no se conoció en México, que cubrió 24 horas el noticiero de Jacobo Zabludowski. El candidato del PPS, Partido Popular Socialista, era Alejandro Gascón Mercado, que había sido presidente de Tepic municipal, muy querido, nos fue y nos buscó siendo yo dirigente estudiantil de una preparatoria. Y entonces, cuando llegó Rogelio Flores Curiel a Tuxpan, Nayarit, teníamos colgados monigotes, ataúdes de cartón en los árboles con el nombre de él. Total, se hizo una revolufia. Después, ya estando en primero de comercio de la UAN, Universidad Autónoma de Nayarit, llegó un coronel, no quiero decir el nombre para no, ¿sí? A casa a buscarme. Yo, cuando ellos salían, me quedaba en la casa de ellos porque su esposa, ellos no tenían hijos, su esposa me quería mucho y él también, y me dijo, te habla Chayo. Yo fui a su casa, estaba llorando, me dijo, ¿no te dijo fulano de tal? ¿Qué? Y en eso llega y dice, tengo la orden de desaparecerte. Y en la milicia las órdenes se cumplen. Le dije, y dice, primero, ¿cómo está esta mujer? Le dije, pues llórele, doña Chayito, chíllele más, ¿no? Total, eso me llevó, me dice, voy a mandar buscarte a unos soldados. No te muevas de aquí. Te van a buscar en todas partes, pero nunca se les va a ocurrir buscarte en mi casa. Y por la noche te sacamos a Guanatos, así le llamaban a Guadalajara. Dije, Óscar Tapia se va a acabar en Plan de Barranca, en Nayarit. Sí me sacaron, yo iba con mucho miedo, ¿no? Me dejaron en Guadalajara, me dieron un sobre, era dinero que me daba el coronel, y así llegué a la Universidad Michoacana. Aquí, cuando llegué a la Universidad Michoacana, yo quería periodismo, pero no había. Entonces, un amigo me lo encontré ahí y me dice, ¿qué vas a estudiar? Le dije, pues no sé, porque yo quiero periodismo, pero no hay. Dice, pues entra a la contabilidad. Ahí voy, yo le dije, pues vamos a contabilidad, y así entré a contabilidad, ¿sí? Ya estando yo como estudiante, me fui a la Casa de la Cultura y vi a un viejo con la cabeza rapada de aquí para abajo, totalmente blanco, rapada, como se usa ahora, fíjense de qué años le estoy hablando, del 77, se usa ahora, y acá negra. Yo llegué a la Casa de la Cultura buscando literatura, y vi a ese viejo, dije, ese pinche viejo cabeza de zorrillo, seguro que es poeta. Y sí, efectivamente era Tomás Rico Cano. En la época en que conocí a gente que ustedes ya han tenido, a Neftalí Coria, a Francisco Javier Larios, a toda esa playa de buenos poetas. Larios acababa por aquellos tiempos ganó con Poesía Ociosa el premio de poesía en Michoacán. Y de ahí ya me metí al periodismo, estuve con grupos poéticos, y empezó mi lucha en el periodismo,
cuando el periodismo era dulce, cuando todo era excelente en el ámbito cultural. Yo veía en La Voz de Michoacán, excelente, 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 todo era excelencia, y entro yo y empiezo a decir que no eran excelentes, y empiezo a ganarme buenas y malas voluntades. Así llegué a Morelia, y así llegué al periodismo. ¿Y no ejercimos, Oscar? ¿No ejercimos la contabilidad en algún tiempo? Ah, sí, sí, ¿qué? Por orgullo, ejercí 3 años la contabilidad, pero no era lo mío, porque quiero decirlo, o sea, la contabilidad es simple, es sencillo, es fácil, pero el mundo del contador es un mundo cuadrado, ¿sí? Y el mundo es redondo. Es redondo, es decir, lo cuadrado se llega a los límites, ¿no? Y el mundo no tiene límites, se va a dar vueltas. Sí, se llega a las fronteras del cuadro, y el círculo no tiene fronteras, ¿sí? Entonces, no entré a eso. Un día, quiero decir es que yo entré a la Secretaría de Educación, siendo estudiante de contabilidad, estaba el 9º semestre. Unos amigos fueron a hacer un examen, lo platico rápido, unos amigos fueron a un examen para una plaza, y fueron por mí. Yo estaba en la clase de auditoría, y 20, no quise, me fui con ellos. Finalmente llegamos a hacer el examen, ellos se metieron, yo me quedé en un Volkswagen que traía uno de los amigos. Pasaba 1 hora y media, 2 horas, y no salían. Me levanté, dije, bueno, pues estos que no salen, ¿qué examen estarán haciendo? Y estaban todos sentados esperando al examinador. Entonces, con esa lengua florida de Nayarita, soy michoacano, pero pues allá me pasé buen tiempo, ¿no? Llegué y les dije, ¿puedo decirlo o no lo puedo decir con el lenguaje que lo dije? ¿No? Adelante, es tu programa, Oscar, adelante. Bueno, hijos de la chingada, ¿qué están haciendo? Pues, ¿qué tanto de examen les pusieron? Y me dice, no, pues es que todavía no llega el que nos lo va a hacer. Dije, seguramente va a ser un baboso papanatas, hijo de la chingada, que va a llegar escurriendo baba, y les va a decir así como si fuera el dueño del mundo, como son los funcionarios, los políticos, y ustedes ahí como pendejos con la lengua afuera, ya, porque ni agua les dieron. Y seguía hablando barbaridades, y ellos callados, ¿sí? Y bueno, ¿se van o qué? Le dije, pues a la chingada, ahí esperen al pinche papanatas, y que me doy la vuelta, y estaba un tipo atrás de mí. ¿Sí? Oye, buenas tardes, con permiso. Clásico. Dice, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Le dije, no, pues ya me voy a ir para afuera, porque estos están. Dice, yo soy el papanatas. Bueno, le dije, no, pues allá yo ya voy, ya me oyó, ya que. Dice, no, usted es muy sácale punta, ¿no? Pues ¿qué es el examen? Le dije, no, es que yo no me inscribí. Dice, pues se lo aplico. Si usted, o sea, ya me puso adjetivo, ya me calificó, entonces qué de saber si también usted es muy sacalepuntas, o a veces también usted es papanatas. Total, me quedé al examen de contabilidad, 9º semestre. Se me olvidó. Mis amigos estaban esperando ganar esa plaza, ¿no? En la Secretaría de Educación, que todavía no era Secretaría de Educación, no existía todavía. Y no al Michoacán, era Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Me fui, un día llegué a mi pueblo. Bueno, yo me iba los viernes porque tenía clases en la mañana, y había que irse los viernes a ver la novia del pueblo, ¿verdad? O sea, digo, había otra en Morelia, ¿no? Los estudiantes de todos los tiempos, ¿no? Que vienen de los pueblos. Me fui ese viernes, y el sábado entrenábamos fútbol, ya todo el equipo, porque estábamos en en el campeonato estatal de fútbol. Y llega un amigo y me dice, Topeca, bueno, en mi pueblo me conocen como Topeca, o sea, se me dice, los amigos de mi generación me dicen Topeca todavía hasta la fecha, ¿no? Oye, Topeca, mira, te llegó este telegrama. Fíjense cuando estoy hablando, cuando todavía llegaban cartas y llegaban telegramas, ¿no? Así Te llegó es. este telegrama. A mí un telegrama, sí. Y lo abrí, me dice, felicitaciones, ganó plaza
Secretaría de Educación. Pues no lo quería creer, o sea, el tipo aquel al que yo descalifiqué, al que yo agredí sin conocer ni más, fue tan honrado que eligió mi examen y me entregaron la plaza. Y es la plaza que ahora el 1 de octubre dejé por jubilación. Entonces, sí ejercí porque yo el 9º semestre y el 10º semestre de contabilidad, yo ya estaba trabajando, yo ya no iba a clases, nada más iba a hacer exámenes. Y ejercí los 3 primeros años, nada más para sentirme satisfecho de que sí podía con eso, pero a partir de entonces dije, yo a lo mío, que es el periodismo, ya en la Secretaría de Educación, y vean ustedes, yo estaba en la Secretaría de Educación. Un día Gabriel Jiménez, ojalá un día lo tengan en este programa, Gabriel Jiménez, tal vez lo ubiquen como el hombre de negro que era el director de Seguridad Pública en Michoacán con Leonel Godoy, y que ahora está como secretario de Soberanía Nacional en el gobierno de López Obrador, Gabriel Mendoza Jiménez. Gabriel Mendoza Jiménez Gabo ganó el Premio Nacional de Cuento Rafael Ramírez Heredia de Tamaulipas. Entonces yo era jefe de Gabriel y nos invitaron a un desayuno, el secretario de Educación en aquel entonces, invitaron a Rogelio Guzmán, que era director de un periódico que seguramente ustedes no conocieron, que se llamó Nuevo Michoacán. Él había salido de La Voz de Michoacán. Invitaron a don Armando Palomino Morales, que era director del Sol de Morelia. Pero nada más yo hablo, pues. Nada más yo estoy hablando. Adelante. Ahorita le pregunto. Y ahí en el desayuno, ¿sí? Le dice el secretario de Educación a don Armando Palomino, no, al revés, don Armando Palomino, el secretario de Educación, dice, don Armando no le interesa tener una página, al secretario, dice, no le interesa al secretario tener una página en el Sol de Morelia, se la concedemos gratis, una vez a la semana, los lunes, y entonces el periódico era en formato universal, grandotote, de aquellos grandototes, ¿no? Y dice el secretario de Educación, volteé a hablar, a ver al que era mi jefe, ahora sería director de Educación Artística, ¿no? Le dice, oye Antonio, ¿oíste lo que me está ofreciendo don Armando? Dice, sí. Dice, creo tener a la persona ideal. Y volteé y me dice el licenciado Antonio Ortiz Urbina, oye Oscar, ¿sí oíste? Le dije, sí. ¿Te haces cargo de esa plana de educación en el Sol de Morelia? Le dije, sí. ¿Le entramos, Gabriel? Le dije a Gabriel Mendoza Jiménez. Dice, le entramos. Y entonces empezamos a llevar esa plana. A los 2 meses exactamente de que llevábamos esa plana, me llama el jefe de redacción y me dice, le habla el director del Sol de Morelia. Ya fui al Sol de Morelia con el director y me dice, quiero ofrecerle la fuente cultural del Sol de Morelia. Nos ha gustado mucho el trabajo que han hecho. Inmediatamente dije que sí. Lo que el director no sabe es que 8 meses antes yo había ido con él a pedirle trabajo de reportero y me dijo, ¿qué sabe hacer? Le dije, pues aquí escribo unos poemitas, verso en libre, escribo prosa, escribo esto. Y me dice, pues el periodismo no es para usted. O sea, él me había rechazado sin hacerme un examen y después me ofrece esa chamba y así entré al periodismo cultural directo sin saber nada de periodismo cultural. Maestro, está muy interesante conocer esta parte formativa y también, si se puede decir así, un poco circunstancial o cómo se fueron dando las cosas para llegar a donde estuvo en ese entonces. A mí, pues me da curiosidad o bueno, las ganas de preguntarle, ya conforme a su experiencia o la forma en la que estuvo trabajando en el periodismo cultural, el tipo de redacción o de trabajo que hacía, porque
pues me queda muy claro que una cosa es ser periodista cultural y otra cosa es ser crítico de arte, ¿no? Y entonces a veces ha habido como esta bronca entre que quieren que los periodistas culturales sean críticos de arte, ¿no? Y pues no es lo mismo. Entonces, sí, los periodistas tienen una gran labor de darnos a conocer lo que sucedió, cómo se fueron dando las cosas, pero también se les exige un poco tener ya esta onda como súper especializada y ya meterse de lleno a criticar una puesta en escena, por ejemplo, o una exposición. Entonces ahí es donde me gustaría preguntarle cómo abordó usted esta parte del periodismo cultural, si tuvo que entrarle a la crítica o no sé si me doy a entender un poco con lo que estoy tratando Sí, de preguntar. perfectamente. ¿Cómo lo abordé? Pues lo voy a decir como ranchero que soy, ¿no? A pedos y sombrerazos, ¿sí? Sí. O sea, a lo pendejo. Tengo que decirlo, ¿sí? Porque como soy frontal, era muy temerario y decía muchas tonterías, muchas barbaridades. Ahí, cuando llego al Sol de Morelia, me encuentro con alguien que después llegaría a ser un gran periodista cultural. Ahí estaba Demetrio Olivo. Demetrio Olivo era reportero de Policiaca en el Sol de Morelia. Imagínense la diferencia, ¿no? De Policiaca. Y entonces lo ponen a que me ayude en el diseño de las páginas, porque era buen diseñador. Y después él pasó a sociales, y inclusive él me hacía caricatura para mi sección cultural, porque hacía buena caricatura de Demetrio Olivo Fernández, Demetrio Que Olivo por cierto, Fernández, conocido como el Lobo. que por cierto, maestro, hay que enviarle un gran saludo hasta el cielo, a donde ande por allí, En que paz Que descanse. hoy fue un está periodista cultural un excepcional, gran ¿eh? periodista. Así Un gran es. periodista excepcional. Entonces ahí estaba él, y yo le aprendí mucho sin darse cuenta él porque yo empecé a aprenderle a todo respondiendo la pregunta. Escuchaba, leía, veía, pero tuve una gran fortuna y sí, tuve que entrarle a la crítica, pero ya después con más conciencia. ¿Por qué? Porque el crítico de arte estudia todo lo que quieran y gusten, pero yo me la pasaba en los talleres, en los momentos creativos de los artistas. O sea, yo tuve esa visión con Alfredo Salce en sus talleres, en su taller de trabajo, y le preguntaba y todo me respondía el maestro Salce, con Francisco Rodríguez Oñate, con Jesús Escalera, con Gilberto Ramírez, con el maestro Luis Palomares, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a entender desde adentro lo que es el arte, o lo que son las artes plásticas, ¿no? Con Felipe Castañeda en la escultura, Marco Antonio López Prado, con Dolores, que está también en la Casa de la Cultura, etcétera, ¿sí? Entonces yo empecé a ver de dentro, y en el ámbito literario exactamente lo mismo, con los narradores, con los poetas, y entré al campo de la danza, y entonces desde adentro, o sea, empecé a conocer todo esto desde sus entrañas. Pero entonces también me di cuenta de algo, que los artistas, los poetas, los narradores, no, no es algo que te surge así, que hay los iluminados, ni mucho menos, ¿no? Son personas que tienen un estudio, tienen una preparación, y hacen una planificación, proyectan y empiezan a trabajar, pero no saben a ciencia cierta lo que hacen. O sea, ellos desarrollan un tema, pero como en esto del ámbito del arte, en el ámbito de la creación humana y en todo, depende mucho de la cultura del espectador para observar. Aquí estamos viendo atrás un cuadro de Jesús Escalera, ¿sí? Y allá otro de Nierman, ¿sí? Entonces, Jesús Escalera, veo ese cuadro Joyita y lo trae ahí. vuelvo a ver,
y vuelvo a observarlo, y cada vez que lo veo le encuentro más valores. Fíjense, lo tengo, bueno, tengo varios de escalera, ¿no? Tengo varios de salse. De hecho, yo fui un afortunado porque los artistas me regalaban mucha obra. Entonces, un día hicimos una exposición pictórica, se llamó Latos, no sé, por ahí tengo la invitación, del maestro Lozada, Gerardo Lozada, Gerardo Pérez Lozada. Él tenía mucha obra y yo tenía mucha obra, entonces armamos una exposición colectiva riquísima, y le pusimos como el autor era un seudónimo, y eran las primeras letras de mi nombre y las primeras letras de su nombre. Nadie supo que en realidad esa exposición era colección particular de él y colección particular mía. Entonces expusimos a Salce, a todos los que les nombré los expusimos, y eso de la gestoría, como dices, me llevó a eso. Después a promover exposiciones individuales de artistas, colectivas. Fíjense ustedes que tengo el gusto y el orgullo de haber expuesto un original de Picasso, una pintura original de Picasso y una pintura original de Dalí, y no se dieron cuenta que eran obras originales, creían que eran una copia, pero yo no podía decirlo, porque imagínense el riesgo, ¿sí? Sí, claro. ¿De dónde tomé esas dos obras? Pues no sé si lo pueda decir, porque aquí están en Morelia, ¿sí? Está en Morelia, es delicado, pues sabemos el valor que tienen, ¿sí? Pero son obras de un artista muy importante así a lo nivel dejamos. nacional, que además él tiene, fíjense, su casa es un museo extraordinario. Tiene la cama donde me imagino que ya sabes, Luis, de quién estoy hablando. Tiene la cama de Benito Juárez, del Benemérito de las Américas, ¿sí? Y tiene así muchas obras extraordinarias. Expusimos a Toledo, a Camarena, a Tamayo, ¿sí? Etcétera, etcétera, a los tres grandes muralistas, a quien me tocó traer la exposición de los artistas, los pintores de aquellas obras que ilustraron los libros de texto gratuito. Una colección para la que nos pedían 12 millones de pesos de seguro. Wow. Y me la traje sin ni un centavo. Y sin seguro. Ay, no sé. Sin seguro. Oscar, cabe mencionar que, estoy tratando de llegar precisamente aquí a estas fotos, precisamente donde tú ejerciste. Era nada más el maestro Palomares. Donde tú precisamente ejerciste esa función como funcionario público, ¿no? Y para aclararle un poquito aquí al público, pues tú fuiste director de una biblioteca, la Francisco J. Mujica, aquí en Morelia, y bueno, derivado de allí, seguramente muchas exposiciones también tuviste la oportunidad de una observación, ¿no? sí. No fui director de la biblioteca. Ese cuadro me encanta porque lo que hizo ahí el maestro, ¿no? Ahorita lo platicamos, sí, si quieren. No era director de la biblioteca. Yo estaba en la Dirección de Educación Artística y Desarrollo Cultural, pero en la biblioteca me robé, así he hecho muchas cuestiones, me robé un espacio de la biblioteca y se me ocurrió ponerle sala de maestros michoacanos, y entonces hice la propuesta y tuve el respaldo, en este caso, de Orlando Arias Solís, que ahí salía en esa foto, ¿sí? De Orlando Arias Solís, y empezamos a exponer a todos los artistas de Michoacán y de fuera de Michoacán. Siempre conté con el apoyo de los maestros, que tampoco nunca me pidieron absolutamente nada. Yo los invitaba, les pedía su obra, me la entregaban. Yo nunca di un recibo de obra a nadie, nunca me la pidieron, ¿sí?
Entonces, expuse a Salce, no me pidió una garantía de nada, pero ningún artista va a decir que se le perdió un cuadro, tampoco, ¿no? Sí. Entonces, yo me iba y veía su trabajo, comentaba su obra, y entonces a partir de mi educación de ranchero y de mi educación citadina, y mi educación de contador, y mi educación de la calle, y mi educación con los maestros del arte, pues empezaba yo a observar los cuadros, observar las esculturas, observar los grabados, los tapices, etcétera, y me daba cuenta que había propuestas interesantísimas. De pronto yo las miraba desde el ámbito artístico, sí, o desde el ámbito literario, y empezaba a verlo desde diferentes ángulos, y entonces hablaba con los artistas y les decía, es que aquí tú estás diciendo esto y esto, y de pronto me decían, tienes razón, no me había dado cuenta. Sí, o sea, sí está lo que estás diciendo, pero yo no me di cuenta, nunca fue mi intención hacerlo. Y entonces fue por eso que de pronto, después los maestros me decían, tengo este cuadro para ti. Y tengo este cuadro para ti. Llegó el momento en que Nicolás de la Torre Calderón, que ahorita tiene 103, 104 años, ¿sí? Con tres infartos, ¿sí? Un día me llamó y me dice, maestro, ¿qué estás haciendo? Le dije, fíjese que voy a salir a la hacienda de Cincimeo. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Es que tengo una invitación a desayunar con Verónica Castro. Me imagino que tienen claro quién es Verónica Castro, ¿no? Estaban rodando una telenovela, Pueblo Chico, Infierno Grande. Sí. Y entonces me invitaron a desayunar y yo iba a salir para la hacienda de Cincimeo y me dice, no, pero quiero que vengas ahorita a mi casa. Le dije, ¿qué quiere? Era nada más, ese fue un amiguísimo mío, ¿sí? José Manuel Figueroa y Figueroa, Joan Sebastián. Mis grandes amistades empezaron por pleitos, nos íbamos a agarrar a golpes él y yo, ¿sí? Ahorita les cuento, esa foto es muy interesante, hay muchas anécdotas. Bueno, y me dice, quiero que vengas, y yo tenía el desayuno, o sea, pues cómo iba a ser esperar a la estrella, ¿no? De Televisa. Y dije, pues ahorita paso, maestro. Y pasé ahí a Basolo, en su casa taller, y me dice, pásale. Y en la puerta me dice, y acaban de venir una hermana mía de Estados Unidos y una sobrina. Me dice, mira, aquí hay como 200 cuadros. Te voy a regalar uno. Uno que hice especialmente para ti. Pasa, recorre todos los cuadros. Si te equivoca, elige el que quieras, el que tú quieras es tuyo. Pero si te equivocas, eso también es muy interesante. Si te equivocas por el quien está conmigo, si te equivocas, lo siento, no te doy el cuadro que hice para ti y te llevas el que elijas. Maestro, adelante, y que paso, le dije, sí, efectivamente, el maestro Nicolás de la Torre tuvo la iniciativa y la gran deferencia para mí de que se fue a mi pueblo a pintar mi pueblo para regalarme el cuadro, ¿no? Entonces, wow. Y fue por esas discusiones que yo tenía con ellos después, don Antonio Aguilar, y me llevé el cuadro, pero saliendo de ahí, fíjate todo lo que pasó, me dice mi hermana, Oscar, yo nunca te he pedido nada. Le dije, ¿qué pasó? Yo estaba muy emocionado con lo que me había regalado el maestro. Le dije, sí. Ahí lloré con Roberto Carlos, por eso me abrazó. Sí. Roberto Carlos, ¿no? Roberto Carlos, sí, ¿verdad? Y me dice, mira, tengo una anécdota interesante, López Guido, que no la puedo decir porque no la puedo decir. Es una historia terrible de él, que él era periodista policíaco y bueno, mataron a su hermano y le tocó cubrir la nota
y hacer la nota del asesinato de su hermano, pero lo que sucedió esa noche es lo que yo tengo, y no lo puedo decir le cambió la vida al maestro, ¿sí? Me dice mi hermana, nunca te he pedido nada. ¿Y qué? Quiero pedirte algo, ¿qué? Que me regales ese cuadro. Yo estaba emocionado, le dije, pues tómalo. Llegamos a la hacienda de Cincimeo y Verónica Castro ya se había ido. Híjoles. Híjole, maestro. Por eso no salieron las fotos. Por eso no salió ahí en las fotos, ¿no? Entonces sí, efectivamente la respuesta es, Ireri, tuvimos que llegar a hacer análisis de obra, de crítica, y me hablabas de teatro, por ejemplo, pues es que siempre tiene uno que estudiar, mira, lo que estaba yo aquí, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Entonces, Okay. esa era la diferencia, que nosotros sí, efectivamente, no hicimos esa carrera, pero el autodidactismo es uno de los caminos importantes. Ahorita me mostraste ahí de una narrativa de una entrevista que le hice a don Francisco Lázaro, y mira, este es un libro inédito, del volcán Paricutín, Así ¿sí? es. Entonces, y aquí está toda la historia de un hombre de San Juan Paricutín, que vivió la erupción, pero era un hombre culto, Luis Anguiano Equigua. Él murió hace muchos años, y su hermana me entregó este libro, que es inédito, o sea, está escrito a máquina de escribir, ¿sí? Nada más está empastado. Entonces, así entramos a las entrañas, Ireri, y entramos a tener un bagaje cultural y un conocimiento que nos permitía hacer una crítica. Lo mismo sucedió con Demetrio Olivo, quien fue con quien tuve más competencia. Era extraordinario. La diferencia está en que él, en el manejo del lenguaje, era muy bueno, pero su lenguaje no era periodístico. Su lenguaje era de crítico, de arte. Entonces estaba dirigido al artista, y entonces no llegaba a todos los lectores. Y era la diferencia. Un día, perdón por las anécdotas, pero ya me eché Adelante, adelante, maestro. un día, en el premio de periodismo cultural, en La Voz de Michoacán, yo era solo en El Sol de Morelia, nada más, periodista cultural del Sol de Morelia. En La Voz de Michoacán había 9. Estaba Cambio Michoacán, estaba Buen Día, estaba Nuevo Michoacán, etcétera. Había una gran efervescencia cultural, de periodismo cultural. Y se dio el premio de periodismo cultural. Era un jueves, yo iba en la Casa de la Cultura, y estaba Raúl Mejía, que es cuentista, es narrador. Estaba Víctor Ramírez, un gran periodista cultural de La Voz de Michoacán, y estaban el Chahualcoyot Ábalos, y Raúl Mejía, como me ve ir ahí en los pasillos de la Casa de la Cultura, y dice, ahí viene el periodista más dulce de Michoacán. O sea, una descalificación, obviamente, ¿no? Uh-huh. Yo ya no era tan bravo como había sido, ¿sí? Con el paso de los años uno ve la vida de otra manera, y a los demás también. Sonreí. Sí. O sea, ante ellos no me di cuenta de lo que me estaba diciendo, ¿no? Y me dice, ¿qué? Ya van a dar a conocer el premio de periodismo, ¿sí? Dice, ¿tú crees que tú nos puedes ganar a nosotros? No, son muy buenos ustedes. Eran 3 los que estaban ahí, ¿sí? Y son muy buenos, y son muchos en La Voz de Michoacán. Dice, te vamos a hacer una apuesta que te ganamos, me dice Raúl. Le dije, pues no entiendo por qué tenemos que apostar, pero ustedes díganme. Dice, que si gana uno de nosotros te vas a parar
en el desayuno de prensa y nos vas a aplaudir así frente a nosotros, te vas a parar a aplaudirnos. Le dije, bueno, y les voy a echar vivas y les voy a echar porras, y voy a decir que soy el peor. Así públicamente lo voy a gritar. ¿Sí? Sale, y si no si no, ustedes me van a aplaudir. Sale, nos aparamos todos y te aplaudimos. Lo que ellos no sabían es que esa mañana de ese jueves me habían avisado que yo era el ganador del premio de periodismo. ¿Sí? Entonces, sí. Al siguiente lunes, cuando se dio la entrega de premios, me nombran, me paré, fui a recibir el premio y efectivamente todos los compañeros de La Voz de Michoacán se levantaron a aplaudir. ¿Sí? Entonces, la competencia, Ireri, entre todos nosotros éramos amigos y demás, pero era grande, y sí teníamos que entrarle a la crítica, la respuesta concreta, sí teníamos que entrarle, pero sí lo hacíamos con conocimiento de causa, ¿sí? Y está bien interesante la labor del periodismo en el ámbito artístico, porque pues ya sabemos que hay varios equipos, si se puede decir así, ¿no? Los historiadores del arte, críticos, en este caso también los periodistas, son como diferentes personalidades o diferentes perfiles que en conjunto hacen una gran labor como alrededor del núcleo del artista o del creador en sí mismo, ¿no? Porque una cosa es ser artista, sí, y otra como que continuar el estudio del arte, ¿no? Independientemente. Pero yo me acerco a ti, me acerco a Luis, me acerco a todos, y yo como periodista no tengo la obligación de saber todo. Ajá, sí. Pero sí tengo el compromiso de preguntarlo todo. Uh-huh. Y entonces, como tengo que ser un preguntador, para decirlo de alguna manera, yo todos los días estaba consumiendo libros a través de las respuestas que me daban. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, llegaba contigo, llegaba con Luis, llegaba con Juan, llegaba con Pedro y siempre preguntaba. Y entonces, como les decía, yo me metía a los talleres de todos. Por ejemplo, el padre Miguel Agüero, Luis, el padre Miguel Agüero, no entendían los mismos artistas cómo le hacía para pintar esas acuarelas de formato tan grande, no. O sea, para que no se le manchara. No lo entendían. Y yo lo sabía. Yo sabía lo que él hacía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice, ven, mira mis secretos. Nomás no lo reveles. ¿Sí? Entonces, ahorita, bueno, pues ya lo pueden hacer. Él traía el papel para sus acuarelas, lo traía de Alemania, porque no había en México papel en esos formatos. ¿Sí? Le llegaba desde Alemania a Miguel Agüero Rojas, un gran acuarelista que después, a juicio mío, lo superó su discípulo Mariano Magaña. Y me fui allá a Áporo, donde él estaba, y lo vi trabajar, y vi lo que hacía, utilizaba, pues lo voy a decir, ¿no? Utilizaba brocha gorda, brocha de albañil, ¿sí? Y luego utilizaba, para secar, utilizaba el secador de las mujeres, ¿no? De pelo, y tenía muchas... ¿eh? Secadora, sí, secadora. ¿Perdón? La secadora. Sí, la secadora. Sí, tenía muchos secretos, y los mismos artistas en ese momento, Ireri, no sabían cómo era posible que el padre Agüero hiciera esos cuadros, o sea, en la técnica de la acuarela tan grandes, y claro. no tuviera problemas si no se le manchara. Pero tomaba la brocha grandota así de las bardas, y así pintaba como si fueran bardas, ¿sí? Entonces, sí. Fuimos aprendiendo en el día a día. Ireri, permíteme también decirte, bueno, en su etapa, tenemos una etapa aquí con Óscar, pues que poca gente conoce, y permíteme mostrar aquí al público un ejemplo de del talento adicional que tiene Óscar, y es una sorpresa para Óscar, que yo creo que lo vamos a poner aquí a nivel mundial. Pero platícanos, Óscar, platícanos de este trabajo
de esto que tú aquí tienes y que a mí en lo personal me hace, me hizo sentir un gran cariño por la tierra, por lo que es, por lo que dice, lo que dices aquí. Pues sí, efectivamente, mira, yo soy un niño de cerro, un leñador, un sembrador con asadón, porque las tierras las que yo sembraba, no entraba la yunta de bueyes, había piedra, entonces teníamos que sembrar con piedra, con asadón, ¿sí? Eso es pesadísimo, duele mucho la cintura, la espalda. Iba a la leña, mi padre como migrante, yo era un niño, pero era el hombre de la casa porque era un niño. Entonces amé tanto al pueblo, sigo amando tanto a mi tierra. O sea, soy curimeño hasta las cachas, y ese que tú tienes ahí es el curimeño, ¿no? Porque no lo alcanzo a ver. Sí, ¿Sí, verdad? Porque ahí estoy con el padre Pistolas, ¿sí? El padre Pistolas, Alfredo Gallegos, que es un personajazo que, que voy a, que acabo de ir a ver. Él me mandó llamar, yo no lo conocía, y fui y pues me llevé esa sorpresa, y como no hallaba qué foto poner con ese cuadro, la que encontré primero fue esa que está con el padre Pistolas, ¿no? A ver, es el curimeño, ¿no? ¿Cómo se llama? Soy curimeño de Sí, honor. curimeño de honor, ¿verdad? Así es. Entonces, como yo tengo, o sea, me formé con poetas, porque yo quería ser poeta y soy aprendiz de poeta, no dejo de escribir poesía. Y aquí hablo de mi barrio, de los niños con los que crecí. Mi madre me dio la vida y mi padre el apellido. Soy rama de muy buen tronco y en racimos florecido. Tengo el gusto curimeño y es mi placer michoacano. Los versos irán diciendo de mi orgullo campirano. Yo crecí entre las llanuras, en el cerro y en el plan. Yo soy de las 4 esquinas donde siempre me verán, porque allí quedó mi ombligo sembrado bajo un limar en el que una chuparrosa seguido llega a libar. Donde Jesús el hinchao deshojaba la memoria y Quirinita la abuela tejía y destejí la gloria. Yo soy de las 4 esquinas donde Conoyo y La Tola, el Ajuate y Gonzalito amarramos de las colas a Luzbel y Lucifer, esos diablos del Averno que nunca más volverán porque ya no quieren vernos. Mi madre me dio cultura y mi padre gran valor, por eso a vos lo pregono, soy curimeño de honor. ¿Sí? Esa es la parte que todos los días, anoche me levanté, ¿verdad? Y así escribo, agarré un lápiz y de pronto la gente piensa que el escritor vive aquello que vive, y no. Yo veo una foto y entonces escribo para esa foto. Escucho a alguien que da una frase cuando paso y me voy con esa frase que me gustó y entonces desarrollo el poema. Cabalgué toda la noche entre peñascos y flores, buscaba la luna, aroma de tus amores. Cabalgué toda la noche montado en el unicornio, queriendo la luna, un sí para el matrimonio. La luna plateada, la luna plateaba el camino de Santiago, y yo iba muy bien montado a las aguas de tu lago. La luna me vio contento vestido por mis pasiones, y tu sonrisa salvaje me supo a río de emociones. Cabalgué toda la noche mirando 50 estrellas y la luna me decía que refulgía sobre ellas. Los peñascos y las flores, las estrellas y la luna supieron que en esa noche probé virginal fortuna. Entonces, eso
esa es la bronca. Me levanté a escribirlo a las 5 de la mañana, después me volví a acostar. Todavía no está terminado, tengo que trabajarlo. Entonces leía García Lorca, leí un poema de la Luna Luna, y entonces dije, me acosté pensando en la estructura del poema, en la estructura del romance ese, y no sé, desperté con esa de cabalgué toda la noche porque estaba muy oscuro aquí. Esta es mi habitación y me gusta la oscuridad total. Cuando me acuesto no quiero la menor lucecita, me encanta sentirme aplastado por la oscuridad, y desperté y estaba pensando en la luna y dije, estoy cabalgando en la noche, y así de simple, ¿no? Me levanté, pergueñé esos versos que ya después tendré que trabajar. Excelente, excelente, Oscar. Pues, ¿qué más podemos escuchar? Mil cosas, 1000 horas no nos alcanzarían para poder seguir charlando. Desafortunadamente el tiempo nos ha alcanzado y bueno, pues yo soy el portavoz de las malas noticias, así que vamos a tener que pedirle a Ireri que nos haga favor de casi concluir esta charla del día de hoy. Adelante, Ireri. Maestro, pues sí, efectivamente. Gracias, muchas gracias. No, hombre, a usted, maestro, pero sí, ya el tiempo nos alcanzó desafortunadamente. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle muchísimo todo lo que nos ha compartido, conocer su experiencia, también parte de su vida. Para nosotros ha sido muy importante, muy interesante también, porque por lo mismo, ¿no?, que nos dedicamos, nos enfocamos a difundir la vida y la obra de artistas michoacanos, pues también es necesario e importante también hablar de la vida de, pues, otras fuentes de arte que no sean precisamente la creación, en este caso el periodismo. Entonces, pues, ha sido un gran honor compartir con usted, maestro, y por eso, de parte del equipo de Controlar, pues, le hacemos llegar este humilde reconocimiento por haber participado de manera exitosa en nuestro programa en línea como nuestro invitado especial. Entonces, pues, esta es nuestra forma de retribuir su aporte aquí a Controlar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ojalá no haya decepcionado. Que hayan esperado mucho más. El tema está en que pues nada más abarcamos un ámbito, ¿no?, y muy a la ligera el cultural, pero hay otros muy importantes en el periodismo, sobre todo hoy, por lo que estamos viviendo. Se necesitan periodistas frontales, se necesitan periodistas que no tengan pelos en la lengua, pero eso implica un gran riesgo. La he pasado mal en muchas ocasiones, mal. En el 2014, pues, para decirlo así fácil y rápido, logré salvarme después de andar 4 noches y sus días desnudo en la montaña huyendo. Pero hoy necesitamos más compromiso, lamentablemente, y perdón por lo que voy a decir, yo sé que estoy robando tiempo, pero el poeta, ¿dónde están los poetas? Son marginales ya. Y antes el poeta movía masas. ¿En dónde están los pintores? O sea, en dónde el intelectual, el artista está alejado de los grandes públicos. Estamos lejos de la gente. Yo creo que hay que buscar la manera para recuperar o para lograr una reconciliación, porque los poetas de antes, los pintores de antes, los grabadores de antes, los escultores de antes estaban al lado de la gente, y la gente los buscaba y la gente los seguía. Bueno, pues ahí dejamos la reflexión también para nuestros compañeros artistas, que pues sí, todos tenemos un compromiso que hacer aquí en este ámbito del arte. Y Oscar, pues nuevamente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperemos que no sea la última vez. Tenemos mucho que platicar. Prepararemos algún otro capítulo por ahí más adelante. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Ireri, pues muchas gracias. Y nos vemos en la próxima semana con otro Controlar. Con otra sorpresita. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Buenas noches y que pasen. Gracias, un abrazo y saludos al maestro Luis Palomares. Voy a pasar a saludarlo luego.
Con mucho gusto, por acá te esperamos. Nos vemos. Adiós.